Y hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Beati, director nacional de Mecenazgo, Ministerio de Cultura de la Nación. Muchísimas gracias. Juan Manuel, por hoy estar con nosotros. Y bueno, estás viajando mucho, te manejas por todo el país. Gracias hoy por estar con nosotros y acompañarnos. No, gracias a vos por invitarme. En esto que es la cultura, ¿no? La cultura, y en un programa como el nuestro, donde difundimos, comunicamos lo que pasa en nuestro país. Qué importante que es la cultura. Sí, la verdad que sí, es fundamental, digamos, que incluso la UNESCO en los últimos documentos que ha publicado habla de la cultura como el objeto del desarrollo, es el desarrollo mismo, digamos, ¿no? Ya no tanto hablan a nivel internacional de variables económicas vinculadas al Producto Bruto Interno, que en definitiva eso no indica, al menos en algunos países, el grado de desarrollo. Lo que más indica el grado de desarrollo es el acceso a la cultura que tienen los ciudadanos. Así es, así es. Y hoy, bueno, nos toca el tema del mecenazgo, ¿no? Y muchos que nos estén mirando se preguntarán, ¿qué es, no? ¿Qué es el mecenazgo? Sí. ¿Qué significa? Bueno, vos nos podés explicar hoy, ¿no? En forma como para todos, para entender en qué consiste, qué es el mecenazgo. Mira, fundamentalmente mecenazgo, la palabra mecenazgo viene de Silnio Cayo Mecenas, que era uno de los dos grandes colaboradores de Augusto César. Y entonces la práctica que él había instaurado en aquel imperio, en aquel momento primitivo, ¿no? O sea, en el sentido de que empezaba Roma a ser un imperio, era justamente la financiación de las artes y la cultura. Pompeyo, que era el otro gran colaborador de Augusto César, también lo hacía, con la arquitectura y con las obras, con las grandes obras que hoy todavía, los acueductos y las grandes obras que todavía subsisten increíblemente, ¿no? Pero bueno, Mecenas es el que estaba más relacionado con ese sector y de alguna manera esa práctica de financiar la cultura desde la gente que tiene cierto poder económico es lo que después en la Edad Media se recogió como mecenazgo, ¿no? Como la forma de colaborar presupuestariamente con el desarrollo cultural de la comunidad. En la actualidad el mecenazgo tiene otra significación parecida, pero en general cuando se habla de mecenazgo hoy en día cuando se habla de ley de mecenazgo, de una ley que promueva esta relación entre quienes tienen una posibilidad económica de colaborar con proyectos culturales y los artistas y los gestores culturales. Y esas leyes en lo que consisten es en que parte del impuesto que tienen que pagar en la jurisdicción en donde existe la ley de mecenazgo, las empresas puedan imputar parte de eso, de lo que colaboran con el proyecto cultural al pago del impuesto. Entonces, de alguna manera todos quedan beneficiados porque quedan beneficiados un montón de proyectos culturales que no podrían tener financiamiento de otra forma. El Estado hace de articulador de esta relación, porque para el Estado no cualquier proyecto cultural es interesante, y por otro lado, bueno, la empresa tiene el beneficio de colaborar con su comunidad, involucrarse con el progreso de esa comunidad y también en ocasiones hacer también una promoción de su propia marca. Bien. Es muy importante tener en cuenta que los modelos de mecenazgo en los que nosotros trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, y es el que ahora estamos proponiendo a nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Los proyectos culturales que se financian son proyectos culturales que no tendrían una finalidad de lucro, que no tienen finalidad de lucro. Entonces, en general, son proyectos que no se harían de otra manera si no existe este aporte de las empresas. ¿Las empresas pueden elegir entre proyectos o pueden proponer un proyecto? No pueden proponerlo. No pueden proponerlo, sí pueden elegirlo. Y lo pueden elegir, y esto es muy importante. Hay un menú de proyectos. Exactamente. Hay algo que es muy importante en una ley que para nosotros es un principio fundamental. Te diría que eso es parte de la estructura que nosotros no negociaríamos de una ley de mecenazgo, que es que exista un organismo de selección de proyectos muy plural, tanto en su composición política como en su composición de conocimientos técnicos de las distintas disciplinas. Esto es lo que le brinda racionalidad al sistema y transparencia.
Racionalidad porque conserva las virtudes, digamos, de este sistema. Sí. Nosotros hay experiencias en la legislación comparada en otras partes del mundo en donde estos organismos no están bien nutridos, son un poco escuálidos y de alguna manera terminan aprobando muchos proyectos, demasiados. Claro. Proyectos que quizás no son interesantes para la comunidad. Sí. Entonces esto hace que el menú sea tan amplio que en definitiva después las empresas eligen lo que les parece. Claro. Es mucho más interesante cuando se involucra a la gente que tiene prestigio en la disciplina cultural y también hay cierta diversidad ideológica y se elabora un menú del cual después la empresa elige el proyecto. Exacto. Pero ¿Y elige el porcentaje también o se destina todo el porcentaje de ese impuesto? ¿Cómo es eso? Claro, en realidad... Además de elegir, ¿no?, el proyecto. Sí. Lo importante es que la empresa elija el proyecto que elija, sí. Está eligiendo un proyecto que es de interés cultural para la comunidad. Bien. Esto es muy importante. Y es importante también que la empresa pueda elegir, porque es una manera de comprometerse y de que lo haga de una manera que crea en el proyecto con el que está aportando. ¿Y todas las empresas pueden recibir esto? ¿Pueden recibir las empresas... ¿Pueden ingresar en este sistema? Sí, las empresas que colaboren, digamos que paguen el impuesto de la jurisdicción. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires son las empresas que pagan ingresos brutos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Nosotros en el proyecto que estamos proponiendo a nivel nación es con impuesto a las ganancias, con lo cual todas las empresas que pagan impuesto a las ganancias podrían colaborar. Y lo interesante que tiene esto es que una empresa que está radicada en la Ciudad de Buenos Aires puede colaborar con un emprendimiento cultural de Tierra del Fuego o con un emprendimiento cultural de Jujuy, de cualquier provincia. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas recién del tema del porcentaje, todas las leyes de mecenazgo establecen alícuotas, ¿no? Hay 3 alícuotas que son las que no pueden faltar en una ley de mecenazgo, que una es qué porcentaje del impuesto la jurisdicción está dispuesta a resignar. Esto es importante, es decir, todos los proyectos culturales que son financiados, ¿cuánto suman anualmente? Después hay otro porcentaje que es muy importante, es qué porcentaje de lo que aporta el contribuyente puede destinar a proyectos culturales. Bien. Esta es otra cosa que también una ley de mecenazgo tiene que ver. Bien. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es hasta el 10%, nosotros para la Nación estábamos proponiendo hasta un 5%. ¿Dónde podemos informarnos para participar y para informarnos, ¿no? Sí. Para el que nos esté mirando, empresarios, emprendedores, pymes? En este momento todavía la ley de mecenazgo a nivel nación se está trabajando en el Congreso, Sí. Está en este momento en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación. Justamente la semana que viene va a haber una reunión de asesores por este tema, pero sí te puedo contar de las 3 experiencias que existen en el país de mecenazgo locales, que una es la Ciudad de Buenos Aires, otra es el Chaco y otra es La Rioja. Las que más se parecen y las que son, digamos, experiencias más acabadas son la de Buenos Aires y la de Chaco. La de Rioja es más pequeña, digamos, ¿no? Tiene una forma muy original, pero más pequeña. También tiene que ver con la cantidad de habitantes que tiene. Me imagino son aproximadamente un poco más de 300.000. En la Ciudad de Buenos Aires, que es de donde nosotros tenemos la gran experiencia, porque armamos esa experiencia desde el año 2009 a la fecha, y yo tuve el honor de estar a cargo del área durante 7 años. Ahí, bueno, hay una página de internet en donde está toda la información, tanto de convocatorias como de disciplinas, como también hay un instructivo muy detallado sobre cómo se deben presentar los proyectos. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Beati. Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a seguir conversando porque hay muchísimo más. Esto fue una introducción a algo tan interesante que tenemos en nuestro país y éxitos. Bueno, muchos muchas gracias. éxitos. Muchas gracias. Enseguida volvemos.